Buen día, camaradas. Seguimos debatiendo sobre el imperialismo chino en el grupo Debate Marxista Intermedio. Somos 173 miembros de varios países del mundo, principalmente de Hispanoamérica. Bueno, estuvimos debatiendo hace un tiempo el tema con una discusión bastante interesante. Digamos que, para hacer un breve resumen, los camaradas derechistas, Fabián Leonardo de Colombia, Carlos de Argentina y un par más, dicen que China es un país socialista. Digamos que, a pesar de reconocer que en China todos los funcionarios del gobierno, de las empresas estatales y de las empresas privadas se están enriqueciendo a tasas cada vez más elevadas porque sus salarios son cada vez más importantes, del orden de los 100.000, 150.000 dólares anuales, mientras que los de un obrero permanecen en los niveles de un obrero sudamericano, digamos, en torno a los 5.000, 6.000, 8.000 dólares, ¿no? Es decir, estamos hablando de una diferencia de más de 15 veces, ¿no?, en promedio, que por supuesto no llega a los niveles de 35 veces entre los obreros de Estados Unidos y los CEOs de Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en China no pagan los impuestos que sí se pagan en Estados Unidos, que mantienen la inequidad mayor en Estados Unidos que en China, pero la morigeran de alguna forma, ¿no? Que eso fue algo que dije en el debate de ayer. No me quiero ir para atrás porque fueron tantos mensajes que el video se complicaría. Bueno, aquí quería compartir las 10 empresas más grandes del mundo. 9 de las 10 empresas más grandes del mundo pertenecen al sector financiero, ¿sí? Bueno, 5 son chinas, digo yo, ¿no? Acá está el total de ganancias anuales, ¿no? 43.000 millones de dólares, 37, 29, 26, 13, da un total de 148. Es decir, los 5 gigantes financieros chinos ganan unos 148.000 millones de dólares. Esas ganancias financieras gigantescas, ¿a dónde van? Al decir más alto de la población china, formado por los funcionarios de esas corporaciones estatales, entre comillas, ¿no?, porque están abiertas a la inversión privada. Ahora voy a explicar un poco más eso. Que pasaron de ganar unos 25.000 dólares en 1990 por año a más de 200.000 dólares. Es decir, prácticamente multiplicaron por 10, ¿no?, sus ganancias. Mientras que el decil más bajo, decil es dividir una población en un 10%, digamos, ¿no? Un décimo. Entonces, el 10% de los chinos, que es el decil que menos gana, sigue ganando lo mismo que en 1990. Siendo que el decil más alto, ¿sí?, multiplicó casi por 10 sus ganancias, lo cual aumentó lógicamente la inequidad a un nivel muy alto, ¿no?, en tan solo 28 años, ¿no? Es decir, en menos de 30 años. Bueno, acá quería explicar un poquito más en detalle qué es esto de que esos gigantes financieros chinos, y en realidad son 50 empresas en total, están abiertas a la inversión privada. Acá vemos. En la bolsa de Shanghái, China, el índice FTSE China A50 vale 10.387. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, por ejemplo, el Agricultural Bank of China, uno de los 5 gigantes; el Bank of China, otro de los 5 gigantes; el ICBC, otro de los 5 gigantes. Bueno, entonces, acá lo explico en detalle, ¿no? El índice de Shanghái FTSE
China 50, las principales 50 empresas chinas, donde, casualidad, están los 5 gigantes financieros chinos. En una palabra, si sos un burgués chino, podés invertir tu dinero en la bolsa de Shanghái y comprarte acciones de esos gigantes estatales y apoderarte de sus pequeñas ganancias, habíamos dicho, del orden de los 148 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, vamos a dar un poquito más de datos, que era lo que pedía un derechista, un camarada derechista, ayer. El chairman of the board del Industrial Bank of China, del ICBC, el señor Huiman Shi, que tiene 54 años, el año pasado ganó 634.300 yuanes. ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso? Digamos, pocas personas conocen la cotización del yuan en dólares, por ejemplo. 15 centavos. Es decir, multiplicamos esos 634.300 yuanes por 15 centavos de dólar y nos da 95.000 dólares. Bueno, los 634.300 yuanes de ingreso anual del CEO del ICBC son 95.156 dólares de Estados Unidos al cambio actual de 15 yuanes por dólar. 15 centavos de... ¿no? Bueno, es decir, retengamos esta cifra, ¿no? 95.000 dólares en comparación con un obrero chino que gana entre 6.000 y 9.000 dólares. ¿Sí? Estamos hablando de entre 10 y 15 veces, por lo menos. Bueno, un obrero chino gana poco más que un brasileño o argentino, unos 3 dólares por hora. Entre 6.000 y 7.000 dólares de Estados Unidos anuales, ¿no? Es decir, los CEOs chinos ganan más de 12 veces lo que gana un obrero chino, solamente de sueldos. A eso hay que sumarle las ganancias de las inversiones, etc. No es una sociedad equitativa, sin llegar a los niveles de 35 veces de la sociedad yanqui, pero muy lejos de los países escandinavos. En Escandinavia un trabajador gana 17 euros por hora, unos 18 dólares al cambio actual. Es decir, más de 5 veces lo que gana un trabajador chino, brasileño o argentino. Y los ejecutivos suecos ganan por el orden de los chinos un poco más, pero recordemos que tienen impuestos del orden del 55%. Es decir, si un sueco gana el doble que un ejecutivo chino, le queda el mismo sueldo que el ejecutivo chino, un poco menos, después de impuestos. Porque la otra parte se la queda el Estado sueco, finlandés, noruego. Bueno, ahora voy al resumen final, ¿no? Es que lo más importante es la tendencia. Cuanto más avance el imperialismo chino en el mundo a través de sus empresas, más se va a fortalecer la burguesía imperialista china y más rica se va a volver, con lo cual más distancia va a tomar del proletariado chino, con lo cual se va a profundizar la inequidad, que ya es alta. Lo vimos en ejemplos concretos, porque cuando yo ponía el índice Gini, que es el que mide realmente la desigualdad y sitúa a China por encima del punto 40, que es un nivel de inequidad alarmante, China está en el orden de punto 46. Si bien no llega a los niveles superiores a punto 50 de los 6 países más inequitativos de Sudamérica, por ejemplo, Colombia, Brasil, Honduras, ya va camino hacia ello. Entonces, con lo cual se va a profundizar la inequidad. Como decía el gran Maximiliano Robespierre, la equidad es la base de la democracia. Una sociedad crecientemente inequitativa se convierte en una sociedad más antidemocrática. Nosotros, los comunistas, creemos, al igual que Maximiliano Robespierre, que una sociedad debe aspirar a ser una sociedad equitativa, justa, democrática. Y por más que el Partido Comunista Chino se declare marxista-leninista, maoísta, chino, comunista y todo, y sus políticas, en lugar de disminuir la desigualdad, la profundizan, entonces nosotros
no estamos hablando de comunismo, ni tampoco de un país democrático. Por el contrario, estamos hablando de imperialismo y de un país antidemocrático. Esas son las conclusiones basadas en datos de la realidad que debemos tomar. Los marxistas tomamos a la realidad como punto de partida y nos basamos en datos reales, verificables, contrastables, y no solamente analizamos el presente, la situación alarmante China, sino que proyectamos un futuro aún peor. No nos olvidemos que en este momento Estados Unidos y China están luchando por el dominio mundial. Estados Unidos, en lo que puede ser una antesala de una confrontación militar a gran escala con China, empezó a aplicar sanciones comerciales muy grandes, superiores a los 200.000 millones de dólares, a lo cual China respondió con sanciones superiores a los 50.000 millones de dólares. Con lo cual, decía, eso es la antesala del enfrentamiento militar. El enfrentamiento económico, comercial, financiero, es la antesala normalmente a un enfrentamiento del tipo mayor. Cuando nosotros decimos que el gobierno chino es imperialista, ¿sí?, nos referimos a que defiende los monopolios. No solamente a esos 5 grandes monopolios estatales, sino también a los privados, como Huawei. Canadá, el mes pasado, detuvo a la hija del fundador de Huawei, acusándola de violar el bloqueo que habían impuesto contra Irán. La detiene el gobierno canadiense a pedido de Estados Unidos, con la posibilidad de extraditarla a Estados Unidos para que la juzguen. ¿Cómo responde el gobierno chino? Inmediatamente. Fíjense los vínculos que hay entre Huawei, una empresa, un monopolio de las telecomunicaciones chino, privado, y el gobierno chino. Digamos, ¿el gobierno chino se desentiende de la suerte de esta funcionaria de Huawei? No, todo lo contrario. Detiene a 2 canadienses en China para presionar al gobierno canadiense, ¿no?, que libere a la funcionaria de Huawei. Vemos que la respuesta es inmediata. Eso tiene que ver con los vínculos muy aceitados, como decía Lenin, los miles de lazos que unen a la burguesía imperialista con los gobiernos imperialistas. Bueno, repasemos entonces. Sanciones comerciales mutuas, persecuciones judiciales mutuas, enfrentamiento prácticamente militar en los países más atrasados. Por ejemplo, en Venezuela, un aliado de China, Rusia, envió 2 aviones con capacidad nuclear, ¿sí?, para defender a Venezuela de la amenaza colombiana, un satélite, un lacayo, un país lacayo de Estados Unidos. Estados Unidos está en una sistemática política de ofensiva contra el gobierno chavista venezolano para robarle sus recursos naturales, y Rusia, un aliado de China, va a defenderlo directamente. ¿Sí? Posibilidad latente de enfrentamiento militar. Pongámonos en situación respecto a la carrera armamentista entre Estados Unidos y China. China aumentó sistemáticamente el gasto en el presupuesto militar por encima del crecimiento de su producto anual. Es decir, si China crecía unos 100.000 millones de dólares en un año, gastaba 110, ¿sí?, en armamento. Con lo cual,
el gasto chino llegó a la friolera de 200.000 millones de dólares. En una época, hace unos 20 años atrás, Estados Unidos gastaba más de 15, 20 veces más que los chinos. Ahora esa relación pasó a 3, tan solo 3. Estados Unidos también aumentó el presupuesto militar, pero como tiene dificultades de crecimiento, dificultades financieras en relación a los chinos que crecen muchísimo año tras año, claro, esos 600.000 contra 200.000 están solo 3 veces. Prácticamente, si seguimos esta tendencia, en pocos años los chinos van a equiparar el gasto militar. Es decir, vemos claramente una posibilidad de enfrentamiento directo en el mar de China, Taiwán, en algún país asiático. Eso es lo que se puede llegar a vislumbrar, ¿no? Entonces, para los comunistas, para los verdaderos marxistas-leninistas, ¿qué tipo de enfrentamiento va a ser entre Estados Unidos y China? Un enfrentamiento entre un país imperialista como Estados Unidos, que nadie lo niega, que está claramente establecido en nuestro análisis científico, contra un país socialista dirigido por el Partido Comunista Chino, que realmente es comunista. Bueno, en ese caso nosotros tendríamos que tomar claramente partido por China. Sería una guerra de defensa del marxismo, del comunismo, contra la agresión imperialista. Pero no, ese no es el caso. Estamos hablando de 2 países imperialistas, 2 países donde gobiernan los monopolios, porque esa es la quinta esencia del imperialismo. Por eso yo decía, fíjense cómo China responde a Huawei, a un monopolio. Es decir, cuando un gobierno hace lo que los monopolios quieren que haga, entonces estamos hablando de un gobierno de los monopolios, por más que se llame Partido Comunista Chino, maoísta, lo que vos quieras. En esencia es un gobierno de los monopolios. Entonces, eso es el gobierno chino. Las reformas comenzadas por Deng Xiaoping hace casi 40 años, en 1978, que ahora van a ser los festejos, justamente de los 40 años, y el presidente chino Xi Jinping salió a que festejemos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos festejar los comunistas? Al contrario, es una fecha muy triste. Son 40 años de un proceso que terminó en la restauración plena del capitalismo, en la creación de la nueva burguesía china imperialista, a una sociedad más inequitativa, a una sociedad donde se abandonó el comunismo, una sociedad donde, por ejemplo, Deng Xiaoping en 1989 practicó una represión masiva, obreros que luego de 11 años de sus políticas se rebelaron contra la política de esta reforma capitalista impulsada por Deng Xiaoping, maestro renegado del comunismo del actual presidente chino, que lo reivindica y que lo pone el muy caradura, el muy traidor, lo pone al nivel de Mao Zedong, siendo que Mao Zedong luchó contra Deng Xiaoping con toda su fuerza. 2 veces lo relegó de todas las funciones. Recordemos que Deng era la mano derecha de Liu. Liu fue a la cárcel, se murió en la cárcel. Deng lo mandó a una fábrica de tractores, lo relegó de todas las funciones del partido. Luego lo reincorporaron, luego lo volvieron a castigar. Finalmente, muerto Mao, 2 años después, Deng Xiaoping toma el poder, luchando contra la calificada Banda de los Cuatro, dirigida por la ex esposa de Mao Zedong, que luchaban por mantener el comunismo, mantener y profundizar la revolución cultural, que era la lucha maoísta
de los militantes de base contra estos derechistas dirigidos por Liu y Deng Xiaoping. Lamentablemente fueron derrotados. El muy caradura de Deng Xiaoping decía que él estaba de acuerdo con la dictadura del proletariado, estaba de acuerdo con la represión, siempre y cuando la represión iba dirigida contra elementos aventureros, temerarios, como la Banda de los Cuatro. Es decir, la dictadura del proletariado era buena cuando era dirigida contra los maoístas, contra los que eran fieles a la revolución. Bueno. O, por ejemplo, cuando fue dirigida contra los obreros sublevados en 1989. No, señor, eso no es dictadura del proletariado. Eso es dictadura de la burguesía disfrazada con dictadura del proletariado. Bueno, en resumen, si eventualmente Estados Unidos y China se enfrentan, van a ser un enfrentamiento de dos potencias imperialistas. A lo cual nosotros tenemos que tomar la misma posición que Lenin tomó en la Primera Guerra Mundial, cuando se enfrentaron de un lado los bandidos anglo-franceses y del otro lado y Rusia, porque Rusia estaba en esa alianza, y del otro lado los bandidos alemanes y austríacos, ¿no? Esa es la posición correcta. Bandidos de un lado, bandidos del otro. Bueno, más de 100 años después, ese conflicto estalló en 1914, en 2018 estamos en la misma situación. Los bandidos yanquis, por un lado, y sus aliados, los ingleses, franceses, y del otro lado, los bandidos chinos, rusos. Dos bandidos que luchan por repartirse el mundo. Lo único que podemos decir nosotros, los marxistas, es que llamar al proletariado de esos países a que, en caso de estallar una guerra, en lugar de dirigir el fusil contra el proletario del otro país, lo dirija contra su propia burguesía. Declare una huelga, como decía, una huelga de soldados es una revolución, y luche contra su propia burguesía, como lo hizo el soldado ruso dirigido por Lenin y haciendo primero la revolución de febrero y luego la revolución de octubre, la revolución socialista en Rusia, dando fin a la Primera Guerra Mundial. Bueno, un escenario bastante similar podría llegar a suceder. Por eso la importancia de determinar el carácter imperialista de China. Espero que les haya gustado el video. Venceremos, camaradas.